Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, el Dr. Gilberto Rufat nos hará un recorrido a través del libro de Génesis, especialmente desvelando su propósito para el plan de salvación y de qué manera nos conduce a la persona de Cristo. También estará respondiendo algunas preguntas sobre cuestiones controvertidas acerca de la literalidad o no, de cómo interpretar ciertos pasajes. Así que te animamos a seguir este conversatorio, que este será de bendición para tu vida. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Estamos hablando del libro de Génesis, estamos hablando del primer libro de la Biblia, aunque parezca básico, es el primer libro del llamado Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, atribuidos o reconocidos, cuya autoría es Moisés. Ya vamos a estar hablando un poco más. Forman la primera parte de las 3 divisiones que presenta o que así lo catalogan los judíos, siendo la Torá dentro del Tanakh esa primera parte, o sea, los escritos de Moisés, la ley. En cuanto a su autoría, pues quien me conoce sabe que yo no postulo con las teorías y los inventos que están postulando nuestro seminario. Si usted quiere saber si el libro de Génesis fue escrito por Moisés, solo debe ir a la Escritura y preguntarle a la Escritura si Moisés es el autor. Y claramente se define a Moisés como el autor en varios pasajes. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se le hizo la pregunta con relación al tema del divorcio, me refiero a Mateo capítulo 19, claramente se establece allí o se saca a alusión 2 pasajes del libro de Génesis, tanto el que Dios había creado un hombre y una mujer, como también se trae a colación Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Lo mismo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 6, también se reconoce, se habla del libro de Génesis, se cita Génesis 1, versículo 27, y se establece su autoría en el libro de Moisés. No solamente ellos, sino también en el Evangelio de Juan, tanto en el capítulo 7, cuando se está hablando de la circuncisión, se toca el tema de la circuncisión, y esa circuncisión, el tema de la circuncisión es Génesis capítulo 17. Es imposible no ir a Génesis 17 porque ahí es donde se le da el mandamiento a Abraham de circuncidarse. Y lo mismo podemos hacer tanto en el libro de los Hechos, tanto en el capítulo 15, lo podemos ver allí cuando se está hablando el tema de la circuncisión, si los gentiles debían circuncidarse. Se hace nuevamente alusión a Génesis, al mandato de la circuncisión, que es Génesis 17, y allí se establece claramente que Moisés mandó. O sea, hay hay una gran cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento en los cuales claramente se destaca que Moisés es el autor del libro de Génesis. De hecho, en el primero que mencioné, en Mateo capítulo 19, ahí están tanto aquellos que están tentando a Jesús como Jesús mismo, y ambos reconocen, tanto sus opositores como Jesucristo mismo, que Moisés es el autor del libro de Génesis. Así que si la Biblia asigna la autoría y reconoce a Moisés como el autor, yo no veo por qué los cristianos debemos estar cuestionando la autoría del libro de Génesis. Yo creo que sería bueno definir qué son los aspectos teológicos y lo que hablamos, ¿verdad?, como dogma. Cuando hablamos de aspectos teológicos específicos, o estamos hablando de aquellas partes de la Escritura que claramente afirman, señalan cómo Dios actúa, definen conceptos. Cuando hablamos de dogma, estamos hablando de aquellas reglas o pautas que no se desprenden principalmente de un pasaje específico, sino que atendiendo una situación se busca establecer algún principio en la Escritura que deba regir, que deba señalar cómo debemos actuar. En otras palabras, que el dogma no está basado en un pasaje específico, una porción de las Escrituras que claramente contempla una ley, un precepto, una ordenanza, sino que pretende nuevamente dar una respuesta a una situación X o Y.
Entonces, bueno, pues el problema no es un problema que la iglesia en ocasiones tenga dogmas. El problema es que si esos dogmas no están basados específicamente, nuevamente en un pasaje específico, en una porción que podemos claramente ir y que podemos interpretarla y ver con claridad el significado, entonces debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que podamos entender de lo que estamos hablando. Voy a situarme en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo tiene que atender la situación en la iglesia en Corinto, en el capítulo 7, en la primera carta, primera de Corintios capítulo 7. Allí se estaba dando una situación de divorcio, de separaciones de aquellos que estaban, ¿verdad?, en una relación en Cristo, habían sido salvos, pero su cónyuge no era salvo y se estaban divorciando. Pablo no encuentra en la porción un pasaje específico que toque, que aborde el tema del casamiento entre inconversos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento claramente la Escritura prohibía, o Dios le había prohibido al pueblo entrar en ese tipo de relaciones. Pero bueno, ya aquellos que ya estaban casados y por alguna razón posteriormente al escuchar el Evangelio venían a Cristo, debían separarse, debían divorciarse, o sea, debían entender que esa relación en la que se encontraban era una relación que no era lícita delante de Dios. Eran situaciones o aspectos que en el Antiguo Testamento o no se atendían necesariamente o se atendían de una manera diferente. Y la respuesta de Pablo a esa situación es, por ejemplo, que el creyente no debía divorciarse del inconverso, debía mantenerse en la relación marital, a no ser que el inconverso no quisiera o desistiera y él abandonara en tal ocasión, entonces el creyente quedaba libre de ese pacto marital. Pero él mismo les aclara que eso se lo decía en vía de, ¿verdad?, de él como apóstol, como hombre que tiene el Espíritu, pero no cita la Escritura específicamente una porción. ¿Por qué? Porque no la tiene. Entonces hay ocasiones en las que la iglesia, en términos de cómo se va a regular o a reglamentar cierto aspecto, pues recurre a establecer dogmas. Y nuevamente, pues debemos ser cuidadosos cuando hacemos ese ejercicio, ya que no estamos basándonos en un pasaje que sea claro o explícito, sino en principios que se establecen en la Escritura y que nosotros, buscando, ¿verdad?, contestar, atender esa situación, pues buscamos aplicar esos principios a tal situación. Que es triste que una parte de la iglesia y los seminarios hoy cuestionen lo que antes tomábamos como una realidad, una verdad y que era incuestionable. O sea, yo no tengo ningún problema en aceptar los primeros capítulos de Génesis. Posiblemente los capítulos más controversiales para algunos sean los primeros 3 capítulos, que algunos piensan que ni tan siquiera debemos verlos una vez más de manera literal. Lo que crearía un gran problema, imagínense, porque es en los primeros 3 capítulos de esos capítulos es que se desarrolla el concepto soteriológico de la salvación. Entonces, si el hombre cayó o no cayó, eso es sumamente importante, si lo tomamos alegórico o lo tomamos literal. Así que yo creo que Dios es el creador, como lo afirma la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 1, el creador de todas las cosas hechas, visibles o invisibles, como se establece en el Nuevo Testamento, donde las 3 personas de la deidad están presentes, aunque tal vez para algunos no de manera clara. Por ejemplo, digo de una manera clara porque la Escritura dice en Génesis capítulo 1 que Dios creaba mediante su palabra. Y cuando estamos leyendo específicamente el Evangelio de Juan, esa palabra es Jesucristo. Pero esa palabra, dentro de lo que se llaman los targums, que los targums vienen a ser traducciones básicamente o paráfrasis del Antiguo Testamento al arameo, allí se establece el concepto de la memra. Y la memra es el que Dios crea por medio de su palabra. Entonces, cuando Juan está hablando en el capítulo 1 de que la palabra o el logos, sustituyendo el concepto de la memra, es creadora, claramente está estableciendo en la persona de Jesucristo
que Él era la palabra por la cual todas las cosas fueron creadas, que posteriormente lo podemos ver en los libros sapienciales, especialmente en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, bajo el concepto de la palabra Sofía o la sabiduría que se personifica en Proverbios capítulo 8, donde se establece que el mundo fue creado por la sabiduría. Entonces, yo no veo nuevamente ninguna razón para que nosotros cuestionemos, los creyentes, el que Dios es el creador de todas las cosas. De hecho, el Nuevo Testamento en diferentes porciones establece no solamente a Dios como el creador, sino que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y en ello se habla de Jesucristo, o sea que Jesucristo estaba presente en la creación. Así que están tanto las tres personas de la deidad en la creación es literal, y si no es literal, pues vamos a tener muchos problemas, porque en esos primeros 3 capítulos o en esos primeros 11 capítulos, como mencionó, se establece gran parte de todo lo que luego va a transcurrir a través de la revelación bíblica. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis significa origen o principio, y es en este libro en el que tenemos el origen o el principio de todas las cosas, de quién creó el mundo, de quién es el hombre, las preguntas básicas que atienden o que el hombre se ha preguntado a través de la historia son contestadas ahí. ¿Quién creó al hombre? ¿Con qué propósito? ¿Cómo debe vivir? ¿Cuál es el destino, ¿verdad? El final. Todo se establece en el libro de Génesis. Se establece, por ejemplo, el matrimonio, la base del estado marital. Se establece el pecado y sus consecuencias claramente en el capítulo 3 en adelante. Entonces, si no tomamos este libro con seriedad y no lo tomamos literal, y de hecho la Biblia lo toma de manera literal, porque, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, cuando estamos hablando del personaje de Adán, que algunos cuestionan si Adán realmente fue el primer hombre, la Escritura claramente, de hecho, hay más citas para hablar de Adán como el primer hombre que de la autoría de Moisés en el Nuevo Testamento, porque una y otra vez vemos en la Escritura que se habla de Adán como el primer hombre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, en el capítulo 1, versículo 1, en Job, capítulo 15, también se habla, versículo 7, en Oseas, capítulo 6, versículo 7, se habla no solo de Adán, sino de la violación del pacto de Adán y las consecuencias, y se relaciona el juicio y el castigo que enfrentaría el pueblo de Israel como consecuencia del primer pecado, o sea, mostrando que el primer pecado tuvo consecuencias sobre la posteridad. Cuando estamos viendo, por ejemplo, la genealogía de Jesucristo desde el punto de vista de Lucas o desde el escrito de Lucas en el capítulo 3, la genealogía llega hasta Adán. Yo no creo que alguien tome la genealogía de Jesucristo y vaya a colocar una persona o alguien que realmente nunca estuvo y que es alegórico. En Romanos capítulo 5 se habla claramente en el versículo 14, pero desde el 12, de las consecuencias del pecado, y allí se establece que por causa del primer hombre entró al mundo el pecado, y el pecado trajo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y allí se establece que Adán, ese primer hombre, Romanos 5:14, es Adán. No solamente allí, igual cuando estamos atendiendo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, también allí se habla en los versículos 45 al 47, exactamente en 1 Corintios, se habla del primer Adán y del segundo Adán, y ese segundo Adán es la razón por la cual en el panorama soteriológico vendría el segundo Adán, que ese segundo Adán se establece en Génesis capítulo 3, versículo 15. O sea, es la primera promesa de salvación luego de la caída. Y así sucesivamente lo tenemos también Pablo en 1 Timoteo, habla acerca de la transgresión del primer hombre en el capítulo 2, y Judas también habla de esa transgresión de ese primer hombre. Así que es imposible no ver el libro de Génesis de manera literal, porque el contexto antiguo testamentario como nuevo testamentario, ambos contextos, cuando se habla de Adán, de las consecuencias del pecado, se atiende el problema de manera literal. Entonces no es alegórico.
Pasa que estamos llenos, hermanos, con todo respeto, nuestros seminarios hace mucho tiempo se han desviado. La iglesia comenzó a recibir grandes ataques en el siglo XVIII y XIX. Los dos grandes ataques, uno vino dentro de la iglesia, el otro era fuera de la iglesia, y me refiero a la teoría de la alta crítica, high criticism, y la parte también de, bueno, pues el libro del origen de las especies de Charles Darwin, que supuestamente daba una explicación o una contestación racional sin necesidad al mundo de establecer pues que el mundo debió haber sido creado por un creador o por Dios, pero nada más lejos de la verdad. De hecho, muchos de los que postulan o basan una teología creacionista evolutista, porque están los que buscaron hacer una mezcla entre lo que la Biblia dice y la teoría de Darwin de la evolución, no han leído, estoy seguro que no han leído El origen de las especies. Y digo que no lo han leído, ¿por qué? Porque en el capítulo 6 del origen de las especies, el propio Darwin, que creo que es más honesto que muchos de los que hablan de su teoría, estableció que su teoría podía ser corroborada o caería cuando se comenzaran a estudiar los estratos de la Tierra. O sea, los estratos de la Tierra es la corteza, las capas de la Tierra. Si su teoría era correcta, él establece que debían aparecer un sinnúmero de missing link, de eslabones perdidos, mientras que en nuestras escuelas se hablaba de un eslabón perdido. Darwin nunca habló de un eslabón perdido, sino de muchos eslabones perdidos. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio de una especie a otra, sino un proceso de cambios que supuestamente lleva a la transformación de una especie a otra. Pues sabe que en todos los estudios que se han hecho en los estratos de la Tierra no tenemos ni una sola corroboración de un cambio de una especie a otra. Así que no tenemos nuevamente razones para dudar de lo que la Escritura dice. Claro, el cuestionamiento de la palabra de Dios se da desde el principio. Dios ha hablado. Fíjese que Eva aún pudo decirle, no, esto es lo que Dios ha dicho. Ella sabe lo que Dios ha dicho. Pero bueno, la tentación fue tal. Vio que el árbol era codiciable y comió y dio a Adán. Así que sí tenemos y podemos ver, como lo plantea en Génesis, a Satanás buscando, fíjese, no negar, que es interesante. Satanás no está negando que Dios ha hablado. Me da pena que muchos teólogos hoy ni tan siquiera eso reconocen. O sea, Satanás es mucho más instruido que algunos teólogos que tenemos hoy, porque Satanás reconoce que Dios ha hablado. Lo que busca es sembrar la duda sobre el significado, sobre las palabras, sobre lo que representaba aquel mandamiento. Eso es lo que básicamente va a hacer, sembrar dudas. Y lo que ha hecho, pues bueno, él y sus secuaces a través de toda la historia, cuestionar la palabra de Dios. Pero nosotros los creyentes no tenemos razón para estar cuestionando la palabra de Dios. Pero sí, si quieres ver en el Génesis, se puede ver no solamente a Satanás tergiversando o poniendo, sembrando la duda sobre lo que Dios ha dicho, sino también Eva tomándose una prerrogativa, tomando una posición que claramente no le corresponde, lo que se aclara en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento va a regresar a Génesis. O sea, Pablo, corrigiendo estas situaciones en las iglesias, va a recurrir al libro de Génesis y va a decir que cuando Dios creó, estableció un principio de orden que pocos entienden. Cuando se habla en el Nuevo Testamento de la sujeción nada tiene que ver con superioridad. La palabra sujeción, su significado significa colocarse bajo el orden, y Pablo dice que el orden de la creación establece el orden de autoridad dentro de la vida marital, y que por esa razón el hombre fue creado primero y después Eva. Así que Eva se tomó la prerrogativa y tomó una especie de liderato, y lamentablemente pues Adán se sometió al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo que Dios lo había prohibido. Por eso la Escritura dice que ella fue engañada y que el hombre no fue engañado. Así que sí, también podemos ver en el libro del Génesis claramente cómo Satanás busca romper ese orden aún dentro del estado marital.
para entender el libro de Génesis, y esto nos va a ayudar muchísimo, hay que entender cuándo. No solamente, obviamente, si establecimos ya que fue Moisés, entonces la autoría también está ligada a la fecha del libro, porque si se establece que es Moisés, entonces estamos hablando, cuando usted comenzó la introducción al programa, habló de que cuando estamos en Génesis estamos aproximadamente unos, bueno, si nos paramos en el Nuevo Testamento, o sea, desde Cristo hacia adelante, estamos hablando de unos 1400, 1500 años. Desde nuestro punto, desde nuestra línea de tiempo donde estamos hoy, estamos hablando de 3500 años atrás. Porque de donde nosotros estamos a Cristo hay 2000 años, pero de Cristo a Moisés hay 1400 y tantos años. Estamos hablando de 3500 años atrás. Entonces, cuando estamos ubicados en el libro de Génesis y entendemos que la Escritura afirma que fue Moisés quien recibió tal revelación, necesitamos ver en qué contexto es que se desarrolla esa revelación. Y esa revelación se va a desarrollar en el contexto donde el pueblo está cautivo en Egipto. ¿Por qué esto es importante? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, y van a ver por qué tiene que ver también con la serpiente, porque dentro del contexto de esos 400 años del pueblo en Egipto, la única persona que tenía o era semejante a los dioses, había sido creado, se veía como semejante a los dioses, era Faraón. Sin embargo, cuando Moisés recibe la revelación, se le dice que todos los hombres creados por Dios, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Mientras Faraón era el único que se creía que él tenía la disposición o la autoridad o el deber de parte de la deidad o de las deidades de establecer el programa o la voluntad de Dios sobre la tierra, la Escritura establece en la revelación de Moisés que esa prerrogativa Dios se la dio a Adán, que Dios estableció un hombre, que lo creó a imagen y semejanza, Génesis 1, 26 y 27, y que ese hombre Dios le delegó, le dio la autoridad para sojuzgar la tierra. Dentro de ese contexto, una de las deidades que se puede ver en pues, lo que llevaba Faraón en su cabeza era la serpiente. Entonces, la figura de la serpiente dentro del contexto tenía que ver con, obviamente, la representación de aquellas deidades que es contraria a Dios. Y en ese contexto es que hay que tomarlo, donde eso es lo que representa y es lo que viene a representar en el Nuevo Testamento, donde claramente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando habla de serpiente, habla de este ser angelical que Dios creó, que se reveló y que se presentó en el huerto del Edén. Si se presentó de manera espiritual como ángel o como un ángel, yo no tendría ningún problema, pero están los que lo ven como que no, pues que lo que hizo fue Satanás, que tomó posesión de una serpiente. Si hay un libro, déjeme dar un paso atrás, si hay un libro que establece un claro concepto de la angelología y de la manifestación de ángeles dentro de la creación, es el propio libro de Génesis. Recordemos que este es el libro de Génesis donde se aparecen, por ejemplo, los ángeles en el contexto de Sodoma y Gomorra, donde se aparece la prefigura encarnada de Jesucristo claramente en el libro de Génesis. Entonces, los ángeles, entendemos, fueron creados antes que los hombres. Y yo no veo ningún problema si dentro de esos ángeles, como se establece, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, fueron designados algunos para los propósitos de aquellos que heredarían salvación. No hay ninguna razón para que nosotros no podamos entender que lo que pudieron ellos ver fue realmente aquel que cuidaba, como se establece en otros pasajes, del huerto del Edén, y que posteriormente fue sacado del huerto del Edén, y nos referimos a Satanás o a Lucifer. Entonces, bueno, están los que piensan que es como una posesión lo que sucede. Hay una serpiente literalmente, sobre la cual Satanás pues va a hablar, y le va a hablar a la mujer, lo cual pues cada cual llegue a su... Yo si eso es lo que la Biblia afirma, yo no tendría ningún problema en creerlo.
El problema es que realmente hubiese sido algo muy sorprendente para cualquiera de ellos y no vemos ninguna sorpresa de parte de Eva en cómo un animal le está hablando. Ahora, si quien está hablando claramente es Satanás como un ángel y como se establece en la carta a los Corintios, que Satanás nunca se ha presentado en la forma en que muchas veces nosotros lo tenemos, en esa imagen, no sé, con cuernos rojos, un tridente, sino como un ángel de luz. Muy bien, podríamos Eva entender que estaba hablando con un ángel, ¿ve? Y que el ángel le está, este ángel de Dios, simple y sencillamente le está dirigiendo sobre lo que Dios había dicho. Eh, pero bueno, están esas dos vertientes, entre otras, la vertiente de que es un animal per se, o sea, que era una serpiente y que Satanás habla a través de la serpiente. Y en mi caso, yo creo que particularmente yo no veo ningún problema en ver que Satanás se haya presentado como un ángel, como aparecen ángeles a través de todo el libro de Génesis en diferentes partes, y que esa es la razón por la que la mujer no le sorprende ni se asusta de que Satanás estuviese hablando. Pero bueno, eso podría estar en materia pues, de discusión, y lo que la Biblia no afirma con claridad no creo que sea el asunto más importante, sino el hecho de que lo que ocurrió de manera literal, que Eva fue engañada, que desobedecieron a Dios y que el producto de tal desobediencia trajo repercusiones sobre la posteridad, como se establece en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, 12 al 21, que es irrefutable, innegable, por cuanto, bueno, allí Pablo da dos razones claras y contundentes, y son ni tan siquiera teológicas, son razones que tienen que ver con, bueno, pues con lo que nuestros ojos pueden ver y palpar, y es que todos los hombres pecan, no hay ni un solo hombre que no peque. Esa es una evidencia del pecado original claramente y contundente. O sea, eso es lo que se llama ciencia empírica, se demuestra, queda claro por la experiencia misma. Y lo segundo es la muerte. O sea, el hecho de que los hombres mueran es una evidencia clara de que ese pecado afectó a todos. Y debían morir, yo soy de los que creo que debían morir literalmente, que no mueren literalmente, porque no, aquí está el punto de que algunos lo interpretan solo de manera espiritual. Que murieron solo en el sentido de que, bueno, pues su voluntad ahora estaría inclinada al mal, sus pensamientos ya o su conciencia comenzaría ese proceso de cauterización. Sin embargo, la realidad es que Dios los viste de pieles de animales y que se puede establecer por medio de esos animales o esa piel de animal con el que Dios cubre a Adán y a Eva como el primer sacrificio y la primera razón y la primera muestra de esa obra de sustitución que llevaría a cabo el Cordero. Por lo tanto, podemos ver entonces que no mueren de manera física, porque Dios mismo lleva a cabo el primer acto de redención en la humanidad, que tipifica, que muestra de antemano la obra que vendría a ser Jesucristo. El que Dios haya redimido, el que Dios haya matado un animal o varios animales para vestirlo, es un acto de redención, y la redención es misericordia, es gracia, porque no es lo que merecen. Lo que merecían era la muerte, Dios lo había dicho, que merecían la muerte. Pero lo que estamos aseverando es que algunos solo ven una muerte espiritual. Porque ya que la Escritura no contempla que Dios, ¿verdad?, pues matara a Adán y a Eva, los condenara a nuestros padres, a Eva y a Adán, pues que solo tenía que ver con una cuestión espiritual. Pero yo creo que tiene que ver con toda la complejidad del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que el pecado trastoca todo el ser del hombre. Espiritual, alma y cuerpo, para los que lo quieren ver desde un punto de vista de una tricotomía o un ser tripartito, o los que lo quieren ver desde una dicotomía, un cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. La realidad es que el pecado afecta a la totalidad del ser. Y eso se ve claramente en 1 Corintios capítulo 15, cuando se dice que necesitamos ser transformados, y el cuerpo debe ser transformado, porque lo carnal o en el estado en el que estamos no podemos heredar la vida eterna. Romanos 8 es muestra, por otro lado, de que el pecado, si afectó a la creación, ¿cómo no va a afectar al hombre? Imagínense. O sea, es que hoy la iglesia cuestiona cosas, o algunos cristianos cuestionan cosas que a mí me da pena.
porque que la cuestionen los inconversos podría entenderlo, pero que sean los propios llamados cristianos los que cuestionan las escrituras, pues da muestra que no conocen las escrituras. Y es lo que tenemos un sinnúmero de estaciones repetidoras allá afuera, que lo único que hacen es que repetir los memes, los grandes argumentos que algunos supuestamente elaboran. Lo que deberían hacer con todo respeto es leer la Biblia, porque ahí mismo, ese es otro capítulo, Romanos capítulo 8, donde Pablo personifica la creación y dice que la propia creación gime esperando la manifestación, la redención del hombre, no en términos de la salvación, sino de esa parte también ligada al cuerpo que fue afectada, como se establece en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que nosotros vendremos a tener el mismo cuerpo, un cuerpo semejante al de Cristo. Dios estaba juzgando a Satanás. Yo entiendo claramente que allí quien está es Satanás, y es descrito como Satanás claramente en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, cuando se vuelve. Apocalipsis tiene que ver mucho con el libro de Génesis, porque lo que pasa en Génesis se revierte en la obra de Cristo en el libro de Apocalipsis, y cuando se habla de la serpiente antigua, allí claramente se está diciendo que esa serpiente antigua era Satanás. Yo no creo que Dios está castigando a una serpiente. Ese concepto, pues yo no lo veo de esa manera. Quien lo quiera ver de esa manera y entender una vez más que esa serpiente entonces caminaba o tenía patitas y ahora pues se arrastra, y por eso la serpiente se arrastra, y lo quiera ver de esa manera, pues que lo vea de esa manera. Y si la Biblia lo dijera de esa manera, yo no tengo ningún problema en entenderlo. Lo que pasa es que creo que literalmente tenemos evidencias para poder ver que la Escritura establece a través de toda la Biblia que Dios, antes de crear al mundo, había creado los ángeles. Y tenemos diferentes pasajes donde se establece que una de las áreas que se le dio a Satanás para cuidar era precisamente el Edén. Entonces, si la Biblia establece que parte de lo que Satanás tenía, claro, en ese momento no era Satanás, pero era el ángel creado con mayor gloria, según ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, pues yo no veo por qué no pueda yo ver la figura de Satanás o de este ángel en el libro de Génesis, pues porque así se detalla en la Escritura. Lo que la Biblia sí habla y a lo que debemos atender, gran parte de la iglesia lo rechaza, y es lo que sucedió con Adán y la caída. Hay personas que tienen más interés y fascinación sobre gematría, palabras hebreas, si hay dos versiones de la creación en Génesis, pero lo que la Biblia sí aborda con toda claridad, las repercusiones del pecado, de la desobediencia, entonces eso no solo no hablan de ello, no lo estudian, peor aún, lo niegan. Porque la mayor parte de las iglesias niega el resultado del pecado de Adán. No lo entienden. Honestamente no entienden. Porque si lo entendieran, entenderían por qué Dios tiene que salvar. De hecho, la propia encarnación del segundo Adán muestra que no hay ningún hombre que pueda cumplir con lo que Dios demanda o exige. Que solo Dios mismo, aquel contra el que nos rebelamos, es el mismo que puede venir a redimir. Y él mismo se encarga y se encarna para venir a ser el Cordero Redentor, porque nadie podría cumplir con la demanda de Dios y satisfacer su justicia. Eso solo lo podía hacer Dios mismo, y lo va a hacer Dios el Hijo. Mire, el concepto del arca es muy interesante por dos razones. En primer lugar, se habla del arca, o antes de hablar del arca, se habla de la depravación del corazón del hombre, en varias ocasiones, pero una de ellas en Génesis capítulo 6, cuando se está hablando que la intención del hombre desde el principio es de continuo solamente al mal. Allí entonces se va a establecer que Noé haya gracia, o sea, que Noé va a ser preservado y va a ser llamado a construir esta arca, no por algo que él tiene en sí mismo, sino porque Dios le concede gracia, que es lo que el Nuevo Testamento dice, que es una prerrogativa divina. Me refiero a Génesis capítulo 6, donde el capítulo 5 claramente establece todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente al mal. Sin embargo, mientras Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículo 6:5, debo decir, Génesis 6:5 establece el corazón depravado del hombre. En ese mismo capítulo debe llamarnos la atención que unos versículos más abajo, en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Y cómo Noé va a caminar con Dios? Bueno, pues lo dice el versículo que anterior. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, mientras afirma que todos los hombres han sido sacudidos por el pecado, se establece que Noé ha hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué es importante? Porque Noé va a prefigurar ese juicio que posteriormente representa el juicio de la segunda venida de Jesucristo, y el arca como el medio de salvación, tal y como es interpretado en el Nuevo Testamento en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 habla del arca, vuelve al libro de Génesis, me refiero a Primera de Pedro capítulo 3 versículos 20 al 22, y retoma aquella arca como el medio de salvación por el cual los que han de ser salvos, o si lo vemos dentro del Antiguo Testamento, los que hayan gracia, los que se les da esa gracia salvífica, entran. Que en aquel primer juicio solamente entraron en el arca 8 personas. Pero esa arca es una tipología de la obra de Jesucristo. Él es el arca de salvación. Y de la misma forma y manera en que se habló de aquel juicio que vendría, un juicio universal, la Biblia termina hablando de que todos los hombres enfrentarán, que no estén en Cristo, un juicio también, el juicio ante el gran trono blanco. Los que no estén en el arca, ciertamente, pues, serán juzgados. Esa arca de salvación es Cristo, hermano. Punto. Así se interpreta en Primera de Pedro, capítulo 3, 20 al 22. Hermano, si hay un libro que muestra que la salvación es por gracia, es el libro de Génesis. Yo veo sumamente ridículo las discusiones que se dan en las redes sociales de estos supuestos académicos. Y hermanos, que a mí me da pena, ellos entrevistan a Raimundo y a todo el mundo, y si alguien tiene un doctorado, ellos juran que todo el que tiene un doctorado pues debe ser un gran teólogo. Hermanos, nada más lejos de la verdad. Nosotros sabemos que hay personas que tienen doctorado o que pueden tener títulos y son ateos y son agnósticos y son escépticos y pueden haber estudiado en una tremenda universidad. Yo entiendo que cuando uno tiene que hacer eso para validar o darle autoridad a algo es porque no tiene autoridad. La autoridad es la escritura. Punto. Si hay un libro, que es a lo que quiero ir, que establece que la salvación es por gracia mediante la fe, donde requiere de la intervención de Dios, como ya tipificando y anunciando la regeneración en la circuncisión, es el libro de Génesis. De hecho, voy a decir algo que posiblemente algunos de ustedes no se han percatado, pero cuando ustedes miran el concepto soteriológico en el Nuevo Testamento, básicamente a quien se usa no es a Moisés. Si ustedes ven, a nosotros nos han hecho un sobreénfasis en Moisés. Cuando se discute el concepto soteriológico, cómo debemos comprender la doctrina de la salvación, se va a Génesis. Y la base para entender, y ya va a ver cómo la voy a describir, la doctrina de la salvación se halla en Abraham. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente señala en Génesis capítulo 15, versículo 6, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la base de Romanos capítulo 4, de Gálatas capítulo 3, donde allí claramente se establece que la justificación que recibe, en aquel momento su nombre es Abraham, se le va a cambiar a Abraham, esa justificación, que es una declaración de un total perdón, es una declaración legal. Véalo cuando un juez declara a alguien pues, libre de pecado, o no hay causa para continuar. Eso se da por medio de la fe. Y la escritura en Romanos 4, Pablo establece o pregunta, esa justificación, o sea, ese acto de redención, ¿es solo para la descendencia de Abraham? ¿Es solo para los de la circuncisión? ¿O participarán también de ellos lo de la incircuncisión? Y la escritura nos dice
en Romanos capítulo 4, regresando a Génesis capítulo 15, versículo 6, que la Escritura dejó de antemano claro, escuche lo que voy a decir, claro, que los que serían salvos no serían los descendientes en cuanto a la carne de Abraham, sino aquellos como Abraham que creerían, serían solo los que creerían los que serían justificados. De hecho, Pablo lo acentuó, o el Espíritu Santo a través de Pablo, estableciendo en qué momento Abraham recibe la justificación. Pregunta, ¿estando circuncidado o en estado de incircuncisión? Y lo que se está refiriendo, se han puesto a pensar que Dios declaró libre de toda culpa a Abraham cuando todavía no había recibido la circuncisión. Y la propia Biblia contesta y dice, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? Dice, para que Abraham quedase constituido como en padre de los circuncisos e incircuncisos, entiéndase gentiles, que vendrían a la fe. Mire lo que estamos diciendo. Entonces estamos diciendo que la Escritura de antemano ya contemplaba a los gentiles siendo salvos en aquella promesa, como se establece en Gálatas capítulo 3, porque Gálatas capítulo 3 regresa a Génesis capítulo 12, versículo 3, y se establece allí que esa simiente sobre la cual serían salvas las familias de la tierra no era la descendencia de Abraham, sino que la simiente era Cristo. Y eso cambia muchísimas cosas, porque hay una gran parte de la iglesia que se ha creído o le han dicho o le han enseñado que los gentiles no estamos en el Antiguo Testamento, que la salvación o el pacto que según ellos Dios hizo con Abraham, Dios no hizo un pacto con Abraham, hermano. Ustedes tienen que leer la Escritura. Ese es el problema de la ignorancia. En ese capítulo 15 de Génesis, el pacto lo hace el Padre y el Hijo. Y usted dirá, ¿el Padre y el Hijo? ¿Cómo usted mete el Hijo en Génesis 15? Sí, si usted lee el capítulo 15, luego de la narración en la que se establece Génesis 15:6, que Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia, Dios le va a pedir a Abraham que busque unos animales para hacerse un sacrificio. Pero Abraham no va a participar de ese sacrificio. Abraham se va a quedar dormido, pero va a ver que hay alguien que pasa y confirma el juramento o el pacto, y claramente ese que pasa o esa columna de fuego no es Abraham, porque el pacto mediado según el Nuevo Testamento para salvación de muchos se dio antes de la fundación del mundo, y Efesios capítulo 1 establece que ese pacto se dio entre el Padre y el Hijo. Y Dios nunca ha tenido otro plan. De hecho, eso es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, que la salvación siempre fue comunicada como una promesa, nunca mediante la ley. Por eso es que el énfasis de la salvación, y muchos no entienden, el énfasis de la salvación para entender, fíjense que estamos en Génesis. Entonces hay algunos que dicen, no, esto se lo inventó, es que eso fue Agustín, y de Agustín se lo copió Calvino y Lutero. Hermano, yo se los tengo que decir públicamente, es un ignorante. Usted es un ignorante, ustedes no conocen la Escritura, la Biblia, claramente. Cuando habla de la salvación, tiene que regresar a Génesis. Y fíjese que establecimos que Génesis es ir, si nos colocamos en nuestra línea de tiempo donde usted y yo estamos, 3.500 años a casi 4.000, dependiendo. Eso es teología bíblica. Eso está en el libro de Génesis. De hecho, cuando se establece posteriormente la circuncisión, que se da en el capítulo 17, en el 15, versículo 6, Abraham le cree a Dios y es justificado. Pero recibe la circuncisión en el capítulo 17. Y la circuncisión que recibe claramente no es lo que lo introduce en el pacto, porque allí se establece que esa circuncisión en la carne representaba lo que había ocurrido en la salvación. Por lo tanto, la regeneración, la intervención de Dios precede en la salvación, siendo la circuncisión de la carne lo que debió ocurrir en el corazón, que es lo que luego vamos a ver a través de toda la Escritura. ¿Por qué Dios le va a estar diciendo al pueblo, aún el pueblo de Israel, aún
habiendo obedecido la circuncisión de la carne, que eran un pueblo incircunciso. Porque la circuncisión de salvación no tiene nada que ver con el miembro del varón, tiene que ver con algo que ocurre en el corazón. Pero ¿cómo somos salvos? ¿Cómo llegamos a salvación? Es en Abraham, que es lo que Pablo hace en Génesis. Pero muchos no se percatan. El centro de cómo somos salvos soteriológico no es Moisés. De hecho, Pablo va a decir en Gálatas 3 que la ley nunca tuvo el propósito de cambiar la promesa, sino todo lo contrario, demostrar por qué la salvación debía ser por la promesa. ¿Por qué? Porque por medio de la ley todos nos perderíamos, la ley nos hace culpable. Esos 613 mandamientos o mitzvot, como algunos le llaman, no tienen el propósito de establecer, que es lo que algunos creen, 613 maneras en las que yo puedo demostrar mi potencial humano y hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. De hecho, sin salirme del tema, esa es una de las razones de aquellos que defienden el libre albedrío, porque ellos ven en cada disposición de la ley que ellos tienen la capacidad de poder obedecer a Dios, porque si Dios demanda algo, eso ellos lo interpretan como que yo tengo la posibilidad o el ser humano tiene la posibilidad de poder obedecer, cuando nada más lejos de la verdad. La Escritura dice que el verdadero propósito de la ley no es establecer el que el ser humano con esfuerzo puede ganar su salvación o obtener la salvación o ser participante de la gracia de Dios, sino todo lo contrario. La ley tiene el propósito de señalar su culpabilidad y dentro del proceso soteriológico donde Dios obra, llevar a ese hombre en esa imposibilidad, reconocer que el único medio de salvación, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres es Jesucristo. De hecho, ese es un tema que no se entiende y no me quiero desviar a él, pero el mismo concepto de por qué el sábado fue santificado. ¿De dónde viene? El libro realmente, para entender, el libro que explica el concepto del sábado es Génesis. Y el sabbat o el sábado es Cristo. Por eso Dios lo santifica, porque la Biblia dice que Dios acaba su creación en términos de lo creado, de lo que Él hace con sus palabras en el sexto día, que incluye el hombre. Pero la Biblia dice que la creación no termina sino al séptimo día. Pero en el séptimo día Dios no crea nada con palabra, pero establece su palabra. Amén. Mire lo que voy a decir. En los primeros días Dios crea hablando. En el séptimo día se establece el orden, la perfección, los decretos, el propósito de aquella creación. Y ese el propósito de toda aquella creación que estaba centrada en Cristo. Por eso es que Cristo es el sábado. Por eso es que Cristo es el descanso. Por eso Dios lo santifica. Porque ese día apuntaba, señalaba la obra gloriosa de Jesucristo. Es en Él, dice el autor de Hebreo, que nosotros hallamos en el capítulo 3 el verdadero descanso. Así es. Él es el descanso, Él es el reposo y tiene que ver con salvación, no con guardar un día de la semana. Por eso es que Pablo, cuando está hablando a los romanos, dice: hermano, no nos estemos peleando por si uno quiere guardar este día y el otro. Porque Pablo sabía que eso no era el verdadero propósito, ni la iglesia debía estar peleándose por eso. Pero sí la iglesia debe entender que solo hallamos descanso, o estamos en el reposo, o hemos hallado salvación si estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, Hebreos 3 dice, estamos en el reposo de Dios. Y eso se estableció ¿cuándo? En el séptimo día, en términos de la creación. Porque si nos vamos al Nuevo Testamento, los parámetros de todo lo que iba a suceder ocurrió antes o fue decretado antes de la creación. Por eso digo que este libro de Génesis establece las doctrinas de la gracia, porque claramente se establece desde el capítulo 3 las repercusiones del pecado, y las repercusiones del pecado pasaron a toda la posteridad. No hay nada más que ver o lo que sucede en el capítulo 4 y qué tenemos ya en el capítulo 4. Pues bueno, allí vemos la primera muerte, o sea, el primer homicidio como resultado de la caída, un hermano matando a otro.
vemos la distorsión del estado marital. Lamec es el primer hombre que entonces, ¿sabes qué? Dios dijo que es una mujer, pues sabes que yo quiero dos mujeres. Y se casa con dos mujeres. Y así sucesivamente. Cuando llegamos al capítulo 6, versículo 5, ya la Escritura dice que el corazón de los hombres era de continuo solamente su inclinación al mal. Cuando llegamos al capítulo 9, Escritura exactamente lo mismo, pero en medio de que la Biblia está describiendo, el libro de Génesis está describiendo el pecado y cómo trasciende ese pecado a todos los hombres. Por ejemplo, Génesis capítulo 8, en el versículo 21 dice: el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Sin embargo, en medio de todo eso que está hablando de unas repercusiones sobre todos los hombres, la Escritura dice en el capítulo 6, versículo 8, que Noé halló gracia. ¿Qué está diciendo? Que la única manera en la que Noé pudo haber sido salvo es porque Dios intervino en su vida, porque claramente el libro de Génesis establece que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad. Luego lo vemos cuando ya salen del arca y vemos cómo ni aún las repercusiones del primer juicio paró el pecado de los hombres. ¿Qué vemos? Génesis capítulo 11. Nuevamente podemos ver la rebeldía en Noé y lo que pasó con Cam, pero también lo podemos ver en el capítulo 11 con relación a la Torre de Babel, donde la Escritura dice que Dios mismo lo ve y dice: mira, estos hombres nada los va a parar. Ellos no van a desistir de la obra que van a hacer. Y mientras todos esos primeros capítulos están hablando de la condición caída del hombre hacia el mal, tenemos entre medio a ese hombre antes de el primer juicio, Noé, que haya gracia, y luego tenemos entonces a Abraham siendo llamado nuevamente por gracia y Dios comunicándole a este hombre que sería por medio de la simiente que se había establecido antes del diluvio, que es Génesis 3:15, que habría salvación para muchos hombres, siendo Abraham uno de los participantes o herederos de esa gracia eterna que él claramente no alcanzó, porque el mismo Josué establece al final de su libro que Abraham venía de Ur de los Caldeos y que era un idólatra. Dios no lo llama ni lo salva porque Abraham estaba buscando a Dios. La Biblia no dice que los hombres buscan a Dios. La Biblia dice que cuando los hombres cayeron, huyeron de la presencia de Dios. Lo primero que hizo Adán y Eva fue huir de la presencia de Dios. Y no solamente huir de la presencia de Dios, sino autojustificarse y taparse su desnudez, porque ahora veían su vergüenza y se taparon con hoja. Pero no hay manera de nosotros tapar nuestras acciones pecaminosas y rebeldes con hoja. Dios trajo gracia, redención y los vistió de pieles de animales. Cada uno de estos pasajes, de nuevo, la Torre de Babel, el personaje de Nimrod, Génesis 10, Génesis 11, son muestras en el libro de Génesis, como posteriormente lo va a hacer el juicio contra Sodoma y Gomorra, del estado de esclavitud, de corrupción del ser humano. Punto. Por eso digo que yo no sé qué Biblia leen algunos hermanos. Yo entiendo que la mayoría no lee su Biblia. Si leyeran su Biblia se darían cuenta, solo con el libro de Génesis, que las repercusiones del pecado de Adán y Eva no quedaron en ellos. Que es lo que establece, por ejemplo, en su mayoría, ese es el postulado del pelagianismo. El pelagianismo realmente establece la doctrina de Pelagio, que muchos ni se dan cuenta. Uno le dice: oye, eso es pelagianismo. Y ellos dicen: ¿qué rayo? ¿Tú me estás hablando lengua? No, pues es un teólogo que entendía que, bueno, pues que el pecado de Adán y Eva tuvo solamente repercusiones sobre ellos, y que en todo caso las consecuencias de ese pecado fue darnos un mal ejemplo. Pero ellos entendían que los seres humanos posterior a Adán seguían naciendo de la misma manera en la que Adán fue establecido por Dios o traído a la vida antes de pecar. Eso no es lo que dice la Escritura. Entonces están los que van a un punto medio, que por lo general se le llama semipelagiano. Entonces ven, sí, bueno, sí, hay algunas repercusiones de ese pecado, pero todavía el hombre, si quiere, puede buscar a Dios. Pues yo no sé qué hombres quieren buscar a Dios, porque el libro de Génesis no hay un solo caso. Mire lo que estoy diciendo. Por eso digo que la gente no lee la Biblia. Los hombres
que buscan de Dios. En el libro de Génesis, los pocos que buscan de Dios son hombres que Dios llamó, que Dios apartó, que Dios se manifestó. Ellos no estaban buscando a Dios, todo lo contrario. El libro de Génesis nos expone a la rebeldía del hombre. Mírelo en la Torre de Babel y en Nimrod. Acaban de salir, son una nueva civilización luego de un juicio catastrófico. Y usted esperaría que ante el temor del juicio estuvieran caminando por lo menos por algún tiempo derechito. Porque mira lo que Dios hizo. Pero no, la Biblia claramente establece que no importa la gravedad y las consecuencias del juicio, los hombres no se arrepienten sin Dios. De hecho, esa es la base del libro de Apocalipsis. Apocalipsis también establece que los hombres no se arrepintieron. Apocalipsis en dos momentos, en dos capítulos separados, establece que los hombres ni aún con los juicios que estaban experimentando se arrepintieron. Entonces, vuelvo y le digo, hermano, necesitamos leer la Biblia por amor a Dios. Solo la gracia de Dios puede llamar a los hombres a querer buscar de Dios. Porque Nimrod nos representa. La Torre de Babel nos representa. Son actos de rebeldía, de apartarnos, de querer establecernos nosotros. Sodoma y Gomorra, podemos decir, no, eso fue allá una civilización. No, hermano, sí. La manera que se vive aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, yo creo que Sodoma y Gomorra se le queda muy corto posiblemente. O simple y sencillamente vemos lo mismo. O sea, porque de nuevo es el estado caído del ser humano. Que sin Dios en su vida es Romanos 1:18 en adelante. La ira de Dios. Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O como Pablo establece en la carta a los tesalonicenses, ya que no quisieron creer el amor de la verdad, o sea, no creer en Jesucristo, Dios los entrega un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que se pierdan. Mire, hermano, de nuevo, estos son de esos pasajes que tienen diferentes formas o acercamientos al texto para su interpretación. Si vamos a razón o a causa de primera mención, o sea, cuando estamos buscando el significado de una palabra, cuando por primera vez se menciona y qué se establece, cuál es el significado, esos hijos de Dios representan los ángeles, como se establece en el libro de Job. Pero están aquellos que no, que lo ven como la descendencia de Set o de Zen. Pero nada más lejos de la verdad. Yo creo que hay evidencia para ver que esos hijos de Dios eran ángeles y que realmente hubo algún tipo de situación como se establece con las mujeres de los hombres. De hecho, esa es la manera en que se interpreta tanto rabínica en muchos aspectos. Por ejemplo, para aquellos que conocen a Flavio Josefo escribe Las guerras de los judíos, pero también escribe un libro que es un comentario al Antiguo Testamento que se llama Antigüedades de los Judíos. En Antigüedades de los Judíos, cuando van al capítulo número 6, la forma en que se interpreta esto que ocurre en Génesis capítulo 6 son ángeles. Lo mismo vemos, por ejemplo, en literatura deuterocanónica, como es el libro de Enoc, donde también en el libro de Enoc se establece que hubo una relación ilícita de ángeles que, bueno, pues de alguna forma o manera tomaron formas corpóreas y se entregaron en sus lascivias con las mujeres de los hombres. No solo eso, sino que el Nuevo Testamento también tiene porciones, tanto en Pedro como Judas, donde aquellos ángeles que fueron específicamente encerrados en prisiones eternas, se refiere a unos ángeles específicos y dice que esos ángeles específicamente que fueron encerrados cometieron hechos contra natura y los asocia con Sodoma y Gomorra. Entonces, hay evidencia para poder verlo. Casi siempre cuando se habla de este tema, el argumento que se presenta para decir, pues no pueden ser ángeles, es el pasaje en el Nuevo Testamento donde los saduceos, quienes no creen en la resurrección,
le van a estar preguntando, ¿verdad?, a Jesucristo acerca, o sea, ¿saben aquel momento en que le dicen, mire, esta mujer tenía un marido, pero el marido murió y se casó con ella, pues el hermano que le seguía conforme a la ley, pero murió y se casó este otro? Y cuando Jesús va a decir, bueno, que seremos como los ángeles, y establece que como los ángeles no se procrean, pues claro, seguro, dentro del estado angelical o en ese estado, no sé, en lo que nosotros llamamos los cielos, dentro de su forma angelical, pues los ángeles no se reproducen. Pero la Biblia establece y no nos muestra cómo hay ángeles que podían tomar forma corpórea. De hecho, en el libro del Génesis, por eso mencioné que se evidencia la genealogía, y no solo la genealogía, sino ángeles que fueron presentados, se presentaron claramente ante los hombres, no como ángeles, no como seres espirituales, como una luz o con alas, sino literalmente como hombres, como aquellos que se presentaron, o los vemos claramente en Sodoma y Gomorra, donde le van a pedir ¿verdad?, a los sácalos para que los conozcamos. Y se establece que pues tenían forma de varón. Entonces la Biblia no entra a explicarnos cómo ángeles pueden venir al mundo y transformarse o pasar por algún proceso de tomar forma corpórea. La Biblia no entra nunca a dar esos detalles, pero sí muestra evidencia de que eso sucede. Si eso fue lo que sucedió con estos ángeles que llegaron a cambiarse o tomar forma corpórea, y que estando en esa forma corpórea pues llegaron a tener estas relaciones, pues es muy plausible. De hecho, no solamente ellos, sino fuera de la interpretación rabínica o judía, también la tenemos, por ejemplo, en libros como los griegos. ¿Quiénes son esos dioses del Olimpo? ¿Quiénes son los semidioses? Por eso se le llama los semidioses. Hay un sinnúmero de fuentes sumerias y entre otras donde se habla de esta mezcla, de esta raza híbrida y de una raza superior de seres que rigieron sobre la tierra, que muy bien podría tener o ser esos eventos que se hablan dentro de esos aspectos de lo que haya ocurrido en Génesis capítulo 6, que dio paso a esos gigantes que también van a ser juzgados dentro del proceso del diluvio, porque miramos el diluvio solo como el pecado de la humanidad, pero una de las cosas que tendría el diluvio sería también el raer de la faz de la tierra, al menos en proporciones como ya habría esa raza, aunque sabemos que posteriormente había gigantes, porque ahora sabemos también que las cuestiones genéticas, pues que no las entendemos completas, pues se heredan, y parte de ellas pueden en algún momento repuntar o salir. Así que, bueno, ahí vamos. Pero ese es básicamente un cuadro por encima. Yo personalmente creo que fueron ángeles, eso es lo que yo creo. Que no es una descendencia humana, no son los que estaban buscando a Dios de los hombres, los que se mezclan, que eso no es lo que se está diciendo, sino que fueron ángeles. Y de nuevo hay diferentes formas y maneras de ver esa interpretación, tanto en el Nuevo Testamento, en fuentes externas a la Escritura, pero no creo que eso sea realmente un tema de mayor trascendencia. La Escritura realmente eso no le da más color, sino el mero hecho solo de establecer, que es lo que se pretende en el capítulo 6, cómo se había deteriorado. Creo que esa es la parte más importante, y no desviarnos, cómo se había deteriorado aquella creación que Dios había declarado en el capítulo 1, que todo lo que Dios había creado era bueno, y cómo aquel hombre que Dios había creado, que era bueno, que lo creó según Génesis 1, capítulo 26 y 27, versículos 26 y 27, a su imagen y semejanza, que según, por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, lo hizo recto, que según Romanos, capítulo 2, versículo 15, era un hombre con una conciencia, cuyas acciones, sus razonamientos le acusaban o lo liberaban, como ese hombre llega a un estado de corrupción que atenta contra todo lo establecido por Dios, y cómo lo que era bueno, pues Dios tuvo que raerlo de la faz de la tierra. Que dicho sea de paso, sin apartarnos, ese es
ese capítulo 6, donde versículo 5, que habla de la depravación del hombre, es el versículo 6 el que habla que Dios se arrepintió. Exacto. Y esa es otra pregunta que en muchas ocasiones se trae también a colación, si Dios se arrepiente. Pues la palabra arrepintió es parte del lenguaje antropomórfico que encontramos a la Escritura, y cuando hablamos del lenguaje antropomórfico estamos hablando de que Dios le habla a sus criaturas, y la forma y manera de que las criaturas puedan entenderlo es si Dios nos habla en nuestro idioma. Por eso la Biblia habla de los ojos de Dios, de los brazos de Dios, de que Dios cabalga en las nubes. Pues Dios no cabalga, ni tiene ojos, ni tiene brazos. Son maneras de hablar. De hecho, la Escritura claramente, al menos en 2 ocasiones, testifica que Dios no se arrepiente. Si quiere buscarlas, me refiero a Números capítulo 23, Números 23, 19 y Primera de Samuel capítulo 15, versículo 29, por darle 2 porciones de la Escritura donde clara y contundentemente se establece que Dios no es un hijo de hombre para arrepentirse. O sea, que Dios no se arrepiente como los hombres, si lo estamos interpretando de esa manera, de que Dios hizo algo incorrecto, que Dios vio que algo le faltó, a lo mejor no sopló mucho cuando creó a Adán, hubo alguna falla en su carácter o en su ser, y por eso Dios no. Dios no está respondiendo posteriormente a cada evento que pasa, porque ya establecimos que en el día séptimo, conforme a Hebreos capítulo 3, Dios decretó todo cuanto había de suceder, y por eso santificó el día séptimo. Si hablamos del protoevangelio, que ya le hemos hablado como Génesis 3:15, de hecho, por lo general, pues obviamente es en la caída donde por primera vez o vemos el primer anuncio del plan de salvación. O sea, la salvación, ese capítulo 3 es vital por muchas razones. Imagínense si lo alegorizamos. En ese capítulo se establece la salvación a través de un hombre. Ese hombre que vendría de la simiente de la mujer. Ese hombre es Cristo. También sabemos que esa simiente del capítulo 3 es la misma simiente por la cual serían benditas todas las familias de la tierra cuando se le comunica a Abraham en Génesis 12:3. Que según Gálatas, capítulo 3, 15 y 16 es Cristo. Entonces, ese versículo también establece que toda la humanidad quedaría dividida en 2. Los hijos de la simiente de la serpiente y los hijos que serían herederos de la salvación de aquel que vendría a traer salvación, que es el segundo Adán. Así que uno se encuentra de uno de los 2 lados. Uno es un hijo de Satanás, un hijo de Dios. No hay una raza neutra. Los hombres estamos de un lado o del otro. O nos encontramos en Cristo para salvación, o nos encontramos fuera de Él y estamos bajo perdición. Y la obra, según con el primer hombre, toda la raza quedaría sumida en pecado, como se establece en Romanos 5, 12 al 21, por medio de un segundo Adán o un segundo hombre, vendría la justificación para vida eterna, y ese es Cristo. Ese evangelio encapsulado es, sin duda alguna, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dicho de otra forma, o somos hijos de Dios por adopción, o somos hijos de Satanás. Juan 8:24. Sí, hermano, lo tenemos en el capítulo 4. Tenemos a Caín y Abel, que son hijos de una misma pareja, de una misma familia. Tienen el mismo padre y la misma madre. Pero el Nuevo Testamento claramente testifica que Abel era de Dios y que Caín es del diablo. Punto. De hecho, cuando Jesús muestra el pliego acusatorio de por qué vendría el juicio contra Jerusalén en Mateo capítulo 23, inicia con la sangre justa de Abel. Pero cuando se menciona a Caín, como en las cartas de Juan, dice que Caín era del diablo. De nuevo, yo no sé si era una marca física o no, porque entonces Dios hace tatuaje y le hizo un tatuaje, yo no sé. De nuevo, que es que cuántas cosas importantes, lo que sea que Dios puso, tenía el propósito, y lo más importante es el propósito de que Caín ha dicho, bueno, ahora yo me voy a ir, voy a peregrinar por ahí fuera de ti, y cualquiera que me vea podría entonces disponer de mi vida. Y lo que Dios le está diciendo con eso es que de antemano, pues eso no es lo que Él pretende, y que aquellos que le dieran muerte a Caín, pues tendrían que enfrentar las mismas consecuencias que Caín. Las consecuencias de la muerte y la desobediencia a Dios, pues es la perdición eterna.
Si tiene que ver con una marca específica que le puso, yo creo que esa marca tiene que ver con el concepto que origina o da paso a la marca nuevamente que vemos en Ezequiel y luego en Apocalipsis, que no tiene que ser una marca física. Amén. Lo que está diciendo es que Dios sella o sabe quiénes son sus hijos. Caín llevaría la marca, pues, de aquellos caídos, pero eso significa que tenía que ser un, no sé, un tatuaje, una marca, tipo Harry Potter, hay que buscarle y levantarle el pelo a ver, o tipo The Omen película, que hay que ver donde tiene el 666 en la cabeza grabado, pues no sé, hermano, me parece que a mí que ya entramos un poco en ciencia ficción, pero eso no es lo importante, honestamente, en el pasaje, no lo es. Sí, básicamente es lo que se establece, que los hijos de Caín o Caín serían errantes, mientras que la genealogía de los hijos de Dios pues es marcada, por ejemplo, con Noé, los que hayan gracia, los que son llamados como Abraham, por misericordia, salvación y responden por la fe. O sea, la marca viene a ser realmente la disposición del corazón frente a Dios, más que una cuestión de un sello específico en el cuerpo. Los hijos de Caín o Caín responden en desobediencia o en rebeldía porque no pueden hacer otra cosa en su estado caído. Y los hijos de Dios se manifiestan cuando son llamados. ¿Por qué? Porque responden en fe como Abraham y comienzan a buscar las cosas de Dios y agradar a Dios. Pero una marca específica, no creo que sea una marca específica. Lo mismo sucede cuando menciona Ezequiel, me refiero a lo que sucedió antes de la destrucción del primer templo. Cuando allí se ve y sella a mis hijos, pues yo no creo que es que también fueron allí poco a poco y casa por casa o algo y amanecieron unos con una marca, sí, que esa era esta marca que yo tengo en la frente. Ese no es el propósito. No es el propósito, pero sí tiene el objetivo de demostrar que Dios sabe, como dice el Nuevo Testamento, los que son suyos y los que no son. Nunca ha sido por obra, nunca. Nunca. De hecho, el mero hecho de que Cristo sea nuestro Salvador demuestra que no puede ser por obra, porque si fuera por obra, entonces algunos seres humanos hubiesen podido lograrlo. No hubiese sido necesario la muerte de Cristo. O sea, fíjese qué interesante, que ahí me da pena que la propia muerte de Cristo, la propia encarnación de Cristo es la mayor evidencia del estado de corrupción del hombre. Porque Él tiene que nacer en una condición sin relación con el pecado y siendo Dios para poder satisfacer la justicia de Dios y ser el cordero inmolado, predestinado para salvación de aquellos que Dios le dio para salvar. Ningún hombre lo puede hacer, ninguno. No es que si un hombre moría, es que ningún hombre. No se trataba de que un hombre muriera por otro. Es que el cordero tenía que ser aceptado. O sea, la sustitución, la salvación es una obra sustitutoria. No se trata de que Dios diga, quiero tener misericordia. No. La misericordia no elimina soteriológicamente el que el precio debe ser pagado. Yo creo que muchos tienen que examinar su teología porque no saben doctrina, no conocen la Biblia. O sea, el concepto que tienen algunos cristianos es que Dios, miró o Dios puede tener misericordia y con que Él piense, yo lo quiero salvar, con ese acto, con esas palabras o con la intención de Dios se salvan los seres humanos. No. Para que esa misericordia nos alcanzase, para que esa gracia nos salvara, la santidad y la justicia de Dios, la santidad de Dios llevaba a Dios a apartarse de nosotros y su justicia a condenarnos. Alguien tenía que pagar el precio. Y Jesucristo viene a morir, tiene que morir. No hay salvación sin sustitución. De eso trata el Antiguo Testamento. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Cuál es el verdadero propósito del tabernáculo? Cantar himno. Que la gente se reuniera. La gente no se reunía en el tabernáculo. Allí no se predicaba, allí no se cantaba. El propósito del tabernáculo ni tan siquiera principalmente era la presencia de Dios sobre su pueblo. El propósito del tabernáculo es establecer que aún dentro de Israel reinaba la muerte. Y que si ellos no morían, era simple y sencillamente porque Dios había establecido un medio temporero de redención donde Dios permitía que animales que no debían morir,
que no había razón para que murieran, fuesen recibidos por Dios como un sustituto de aquellos que debían morir, tipificando, siendo muestra y sombra de la obra de Cristo. No hay salvación sin sustitución, pero para que exista sustitución, el sustituto tiene que ser perfecto y ningún hombre obviamente era perfecto. Pues si el único perfecto era Cristo, entonces el pecado nos afectó a todos, varón, a todos. Y no solamente ello, fíjese que no entienden las doctrinas, porque si es por sustitución, el que sustituye, una vez muere, la justificación tiene que pasar a los herederos. Déjeme ponerlo de esta manera. Wow. Por eso es que yo digo que no entienden. Si Cristo murió por todos, todos tienen que recibir salvación. Todos. Porque es una obra de sustitución. Déjeme plantearlo de otra manera. No puede haber un pago por el pecado sin que el culpable que ofrece el medio o por el que se ofrece el sacrificio no reciba, una vez el pago es efectuado, la absolución de la culpa. Necesitamos regresar al Antiguo Testamento y estudiar la Escritura, hermano, porque se lo digo con todo el corazón, estamos más perdidos que un cangrejo visco. Hablamos de cosas que no sabemos. ¿Y sabe cuál es el problema? Todos podemos ser ignorantes. Es que luego no, así no es, pastor. ¿Cómo es posible? Cristo murió por todos. No, los verdaderos teólogos saben que Cristo no puede haber muerto por todos. De hecho, esa es la razón por la que nace el semipelagianismo. Porque el semipelagianismo lo que va a venir a decir, por un lado, no solo que no todos los hombres no están totalmente corruptos, pueden de alguna manera cooperar con la gracia, pero también van a venir a distorsionar la obra de la sustitución y van a terminar estableciendo que Cristo realmente no muere en la cruz por los pecados de todo el mundo, sino para hacer posible el perdón de los pecados. Porque al momento en el que Cristo toma el pecado del mundo, ellos saben que si es una obra sustitutiva, esa sustitución tiene que ser aplicada directamente a los que ese sacrificio tiene el propósito de redimir. O sea, se lleva un animal al templo, ¿para qué? Porque hay una acusación. Yo soy culpable. Yo debo morir. Yo no cuento con la gracia. Pero Dios ha permitido que yo lleve un animal que tiene que cumplir con unos estándares dispuestos por Dios que hablan de la obra santa y justa de Cristo, para que ese animal, cuando yo llegue al templo, yo ponga mi mano sobre ese animal antes de ser sacrificado, porque poner la mano sobre el animal implicaba una transferencia. Mis pecados le son colocados al animal. Y ese animal va a morir porque el que debo morir soy yo. Pero una vez el animal muere y la ofrenda es aceptada, el que estaba en pecado viene a ser justificado, redimido, aunque sea de manera temporal. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos. Wow. Que todo aquel concepto era de una redención temporera. De hecho, mire, le voy a decir más, hermano, y lo he dicho públicamente en otras ocasiones. Que alguien me muestre cuando en toda la Biblia, obviamente en el Antiguo Testamento, se hizo un sacrificio que no tuviera el propósito de redimir. No existe en el Antiguo Testamento un sacrificio mediado en el templo que no tuviera el propósito claro y contundente de redimir, sea al que entregaba el sacrificio o al pueblo. Nunca, 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 nunca se llevó a cabo un sacrificio por nadie. Y los teólogos lo que han hecho ahora es decirnos que Cristo lo que hace es que Él, provee la salvación para que los que creen. No, Él no provee la salvación, mira, por los que creen. Él muere por aquellos que Él sabe que el Padre le dio para que en su debido momento sean llamados a salvación y crean. Jesucristo está sustituyendo claramente en la cruz. De hecho, la oración más clara, yo vuelvo y le digo, hermano, hay que leer la Biblia. Si ustedes quieren ver por quién Cristo muere, solo lean Juan 17, porque es que lo dice de manera clara. Amén.
En el capítulo 17, Jesús dice que Él muere por los que me diste, porque tuyos eran y me los diste. Todo el tiempo habla de los que el Padre le dio para redimir, que es exactamente el mismo pensamiento teológico del autor de los Hebreos en el capítulo 2, cuando está hablando del cumplimiento del Salmo 8, de aquel que vendría a retomar todo lo que pierde el primer Adán, sería recuperado por el segundo Adán. Eso se establece en Salmo capítulo 8, y ese Salmo 8 es interpretado en Hebreos capítulo 2 como teniendo cumplimiento en Cristo y diciendo que Cristo se encarna, que Él muere por aquellos que el Padre le dio. Entonces, ¿qué es lo que no se entiende? Porque si el Padre le dio a todos, todos tienen que ser resucitados. Porque Jesús claramente dice en Juan capítulo 6 que todo lo que el Padre le da, Él lo ha de resucitar. Pero el Padre no le dio a todos. Jesús sabe que no todos van a resucitar. De hecho, eso es lo que le dice a sus apóstoles en el capítulo 6, quienes están preocupados porque aquella gran masa se estuviera perturbando o no entendiera sus palabras y se fueran ahí. Y Jesús le va a decir a sus apóstoles: aquí tranquilos, no se dejen llevar porque hay 5,000 personas o más. Si el Padre no los trajo, se van a ir. Pero los que el Padre trae, el Hijo los recibe. Y los que el Hijo recibe, No tienen vida fuera. eterna. Y no les echa fuera. Sí, tienen vida eterna. Fíjense que estamos en Juan. Lo mismo dice Juan en el capítulo 10. El capítulo 10 de Juan claramente establece que Jesús viene a morir por sus ovejas. Y ese capítulo 10 de Juan es Ezequiel 34 y es Jeremías 24. En ambos capítulos se habla de que Dios vendría a salvar a un remanente, no a todos, porque en ese mismo capítulo de Ezequiel 34, Dios dice que Él vendría a juzgar a Israel. Entonces, ¿quiénes son aquellas ovejas? Las que el Padre le dio para salvar. Entonces, Jesús no está diciendo que Él viene a salvar a todos, porque claramente se dirige al pueblo de Israel y le dice: ustedes no son mis ovejas. Uy, qué fuerte. Porque mis ovejas, si ustedes fueran de mis ovejas, ustedes escucharían mi voz. Pero no pueden escuchar mi voz porque no son de mis ovejas. ¿No le dice eso mismo en el capítulo 8? ¿Por qué no podéis seguir? ¿Por qué no aceptáis mis palabras? Porque ustedes no siguen a Abraham, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y por eso en su mente está que ustedes me quieren matar. Él no está dirigiéndose a los gentiles. Él está hablando al pueblo de Israel. Le está diciendo que ni aún dentro de Israel todos serían salvos. Él sabía quiénes vendrían a salvación y quiénes no. Jesús se lo dice a sus discípulos cuando los comisiona. Le dice: ¿ustedes creen que van a salir allá afuera a predicar el evangelio y que van a recibir el mensaje del reino de los cielos? No. Desde ahora les digo que cuando salgan a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, vuestros primeros enemigos serán los de su casa. Ouch. Así mismo. Bueno, eso dice Mateo capítulo 10. De nuevo, hermanos, lean sus Biblias. Con todo respeto, yo lo diré en todos los programas, siempre digo, termino en lo mismo. Ojalá que pueda ser reconocido por alguien cuyo llamado es: regresemos a la Escritura. Necesitamos volver a la Escritura. No necesitamos estar leyendo 20 cosas. Leamos la Biblia. Y sígala leyendo, aunque usted crea que no le entienda, sígala leyendo. Si usted es un hijo de Dios, yo le aseguro que Dios mismo quiere llevarla a toda verdad, a toda justicia. Que el mismo Espíritu Santo que obró en estos santos hombres, como dice la Escritura, para que su palabra nos fuera dada como luz en medio de las tinieblas, ese mismo Espíritu Santo va a iluminar los ojos de nuestro entendimiento para comprender la Escritura. ¿Cómo? Con la Escritura. Pero si usted no pasa tiempo en la Escritura, no la va a entender, porque no es una cuestión mística. El Espíritu Santo, mientras usted duerma, va a venir se va a meter en su mente a aclararle los pasajes. No, mientras vamos leyendo las Escrituras, Dios continúa obrando. Dios continúa santificando. En esa palabra sigue siendo poderosa, no solo para salvar, sino para santificar, porque la Biblia dice que estamos renovando nuestros pensamientos, Efesios 4:23, para que no nos conformemos al sistema, al mundo, Romanos 12:2. Entonces esa palabra sigue guiándonos, pero necesitamos pasar tiempo en la Escritura.
Y cuando llego a pasar tiempo en la escritura es leyendo la Biblia con seriedad, no como el horóscopo, no amaneciendo y viendo, déjame ver mi Biblia y donde ponga el dedo, ese es el versículo que voy a leer. Pues usted no puede entender ese versículo poniéndole el dedo. Ese versículo es parte de un libro, de un propósito, de un tema general, de un tema específico en ese capítulo y así sucesivamente. Génesis es un libro maravilloso. Es el principio de muchas cosas. Todo el cuerpo doctrinal, el hilo conductor que comienza en el libro de Génesis nos lleva al libro de Apocalipsis. Comenzamos en un huerto, expulsados de un huerto, y ¿cómo termina el libro, el último libro? Cristo retomando el reino y llevándonos a muchos nuevamente al reino de Dios o al huerto de Dios. Las imágenes que dejamos en el libro de Apocalipsis vuelven a salir o a relucir en el libro de Apocalipsis. Hay un hilo conductor a través de la escritura y ese hilo conductor es Cristo. Cuando uno lee el pensamiento de Martín Lutero en términos de que él pensaba sobre el libre albedrío, o sea, sobre ese estado del hombre luego de la caída, yo no veo a Lutero citando a padres de la iglesia, a Agustín, muy pocas veces en el escrito. Lo que cita es la escritura. Aquí dice, y la escritura dice, y la escritura dice, y la escritura dice. Entonces cuando usted oye acá el teólogo que se graduó, que dice no, que Lutero, que Calvino, lo que formularon fue porque se lo copiaron del otro, pues uno sabe que es triste, que es fácil engañar a la gente. Porque la gente, si no leen la Biblia, no van a leer esa literatura. Y tristemente, pues bueno, le dan cabida, le dan paso a lo que ellos quieren creer, lo que ellos entienden que es la verdad. Hermano, no es lo que usted entiende es la verdad. Es lo que la Biblia afirma que es la verdad. Amén. Debe entenderlo. No es lo que nosotros creemos. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué expone la Biblia? ¿Qué presenta la Biblia? ¿Cómo la Biblia lo describe? Esas deben ser nuestras preguntas. Si no, vamos a estar sumidos en un mar de ideas que allá afuera hay, donde cada cual pesca, toma, se hace parte, repite, pues lo que le conviene o lo que cree. Yo les recuerdo que la verdad es una, que la verdad por definición no incluye, excluye, porque la verdad es una. Entonces, cuando hayan diferencias, yo debo entender que cuando dos personas difieren del punto que sea, por ley de lógica, ambos podrían estar equivocados, pero los dos no pueden estar bien. Y debería preocuparnos, porque el que está mal, en el punto en el que está mal, peca contra Dios. Entonces tomemos serio lo que hablamos, porque la Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta de lo que hablamos. Y a veces pensamos en eso solo en pues tener cuidado en no decir mentira, en decir improperio, en no caer en calumnia. Sí, pero también tiene que ver con no hacer aseveraciones bíblicas que la Biblia no enseña. No colocarle a la Biblia lo que la Biblia no dice. No disminuir ni restarle a la Biblia lo que la Biblia enseña. Y eso yo lo veo todo el tiempo. O sea, yo puedo entender, por ejemplo, que alguien afirme que, bueno, pues no está de acuerdo con una X o Y definición de la predestinación, por poner una doctrina. Pero decir que la Biblia no enseña eso, oiga, pues yo no sé qué Biblia usted lee. La de Scofield. No, en la de Scofield está. Yo sé que te lo hice en broma, yo le entiendo la broma, pero en la de Scofield está. Se usa la versión King James y ahí está la palabra, no la podemos quitar. Así que Dios nos ayude, hermano, poco a poco. El libro de Génesis es un libro maravilloso, ojalá se estudiara más. Hay muchas cosas que se han quedado por fuera, pero es que el Génesis no tenemos tiempo para hablar de muchas cosas.
De nuevo están aquellos como, pues lo de dinosaurios tiene que ver también cómo concebimos los días, cómo los interpretamos. Son eras, son días específicos, y así sucesivamente. Y mucho cuidado, hermano, con lo que nos dicen, porque hay muchas cosas que se dicen aún en la ciencia que no son ciencia. Solo busque, si tiene idea, busque quién es por ejemplo, que nos vendieron, el hombre de Piltdown. Busque quién era el Neandertal. Pero busque el de Piltdown, por ejemplo, un ejemplo de los supuestos hallazgos. Y usted va a ver que todos los hallazgos que nos enseñaron en la escuela son pura mentira. Pero donde único estamos parados en la verdad es en la Biblia. Amén. Es el único lugar. Y ¿sabe qué es lo más glorioso? Que para efectos de salvación no requiere que nosotros seamos teólogos. Realmente no lo requiere. El conocimiento mínimo de la obra de la regeneración en llevarnos a reconocer que somos rebeldes, que estamos perdidos y que solo en Cristo hay salvación, es suficiente para que nosotros podamos hallar en Él justificación. El resto es parte de nuestro deseo de querer comprender, de entender cómo fuimos amados, cómo se lleva a cabo ese plan de redención, cómo Dios preserva ese linaje a través del cual vendría la simiente, por qué razón unos hombres desprecian, en términos generales los hombres en términos generales desprecian a Dios, porque hay unos hombres que parecen ir en contra de eso. Pues sabemos que es por gracia, por misericordia, porque Dios está preservando un linaje del cual, conforme a la carne, como se estableció en Génesis capítulo 3, versículo 15, vendría Cristo. Y eso es lo que vemos. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos que aquel que fue anunciado que vendría de la simiente de la mujer, nace. Por eso empieza Mateo capítulo 1, versículo 1, la genealogía de Jesucristo. Allí empieza a decir que era tanto el hijo de Adán, de David, como el hijo de Abraham, siendo la simiente desde el punto de vista de Abraham, o siendo el hijo de David en términos del Mesías, de aquel que fue prometido. Entonces la salvación se halla en Cristo. No tenemos que tener todo el conocimiento, pero debemos procurar leer nuestras Biblias, hermano. Así que gracias por la invitación nuevamente. Como siempre, a Dios sea la gloria. Y vean primero lo general, hermanos. Veo también que queremos ir a las particularidades. Yo creo que la mejor manera de disfrutarse, si uno va a una galería y está viendo obras, no sé si ve la Biblia como una obra gloriosa, lo primero que uno tiene que hacer para poder disfrutar una obra de arte es entender quién pintó, por qué pintó, entender lo general. Y luego que uno entiende la idea general del cuadro, por qué se pintó, cuándo se pintó, entonces uno puede pasar a los detalles particulares. Y yo veo una fascinación por ir a lo particular sin entender primero lo general. Y el problema es que cuando nos apartamos de lo general y vamos a lo particular, por lo general, terminamos errando en la interpretación. Porque esa particularidad tiene que ser interpretada dentro del aspecto general.